Y bueno, en Barcelona en Navidad, pues ponen tíos gigantes en la calle donde los niños le pegan de palos, ¿no? Para que le den regalos. Sí, a ver, vivimos momentos eclécticos y de fusión donde se mezcla Santa Claus con el tío y con los reyes que vienen de Oriente. Bueno, un poco sí que es cierto que a través de los colegios en Cataluña pues se ha fomentado mucho las tradiciones y entonces a pesar de que hay culturas que tienen un poder mucho más fuerte de difusión, ¿no? Como Estados Unidos a través de Hollywood, por ejemplo, bueno, no hay que entenderlo ni como bien ni como mal. Sí que es cierto de que el Halloween, por ejemplo, pues se va a comer Todos Santos, pero bueno, no deja de ser una fiesta también de origen celta y que es el impasse de los días en que el año empieza a hacerse más corto, donde la noche tiene más fuerza que el día y era unos días que en el paganismo los vivos podían comunicarse con los muertos, ir al plano ese esotérico que solamente ahora o antes iban los chamanes para poder hablar con los familiares muertos o los muertos venían a visitarnos a nosotros y en las masías, en las casas de campo se les ponía un plato, ¿no? Pero sí que es cierto que culturas más fuertes que otras también tienen un atractivo porque igual lo que se hacía anteriormente aquí por la fiesta de Todos los Santos, pues era una fiesta más insípida que no el Halloween, pero sí que el tío, por ejemplo, en Cataluña, a través de la tradición popular, del recuperar tradiciones y de también el trabajo en las escuelas, la verdad es de que en Mura se puede ver los tíos, pero en las ferias de Barcelona, de todos los pueblos, es un personaje entrañable que convive con los Reyes Magos, con Santa Claus que quiera estar con Santa Claus, con el árbol de Navidad, etcétera. Bueno, un Hombre, poco a mí me parece guay porque yo ahora mismo, por ejemplo, si voy por Madrid y para un madrileño le digo, dime una criatura mitológica o una leyenda de Madrid, me van a decir, el cocido. O sea, o sea que bueno, ya traeré a alguien experto en leyendas y cultura de Madrid para que no, porque yo me siento un poco soso en comparación con la gente. Pero hay Sí, una cosa también muy peculiar en Cataluña, que no sé si esto está relacionado, que es el cagatío y el cagané. Bueno, el tío y el cagané, ¿no? sí, ¿Tienen algo sí, que sí, sí, ver? sí. Porque se relacionan, bueno, por su acción vital, ¿no? Sí, sí, por su afición escatológica. Sí. Sí, bueno, a veces dicen, ¿no? Si los catalanes tienen una afición escatológica, digamos que el humor se divide cuando uno es muy pequeñito, ¿no? El caca pipi, y luego el sexo, ¿no? Que es lo que da vergüenza, y luego ya pasamos a Woody Allen, ¿no? Con cosas mucho más interesantes. Entonces, igual, en otras épocas, todo lo escatológico podía ser para lo cristiano, podía ser una cosa para ir en contra de lo cristiano, ¿no? En el sentido de que, no tanto de lo cristiano, sino de las jerarquías cristianas o católicas que en muchos momentos ejercían un poder de control y entonces pues poner alguien cagando, por decirlo así, era como, ostras, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, parece que más que ser un insulto o querer ir contra una tradición tan importante como es el nacimiento de Jesús, era como un poco el tema de lo popular, ¿no? De que siempre, igual que hay la Anunciación, hay los pastores, hay San José, tal, pues también había el pastor que tenía una necesidad y entonces eso también fertilizaba la tierra y tenía ese componente pagano. El Belén también es una cosa relativamente reciente, lo Sí. trajeron reyes desde Nápoles, aunque en Nápoles en la Edad Media también se hacía, pero ahora eso sí que ha calado profundamente desde hace tiempo. Antes solamente era en las clases pudientes o de burgueses, igual que el árbol de Navidad, y ahora es algo popular y se agradece que sea social, ¿no? Y el cagané, bueno, coincide, ¿no? Que son como dos cosas de cagar, pero no creo que tampoco el humor catalán sea básico o Mm. tenga un sentido de revulsivo de cagarse en cosas sagradas. Mm. Bueno, ahora, habiendo hablado un poco de esto, que va un poco de relación con lo que llevamos hablando todo el rato, y ya has dicho tú, ¿no? De que a lo mejor quizás para la iglesia podría suponer un insulto todo esto. Claro, durante toda esta charla hemos hablado muchas veces de la diferenciación entre el cristianismo y las partes de leyendas o cultura más prerromana, ¿no? Eh, ¿Tú crees qué diferencia esencial ves entre ellas? Aparte de, bueno, es lo que has dicho tú antes, ¿no? De que a lo mejor muchas de estas leyendas pasaron a ser demonios para la cristiandad. ¿Ves alguna diferencia aparte de esto?
Sí, a ver, las leyendas que nos han llegado suelen ser como muy lejanas del siglo XVIII, XVII. Puede haber alguna que sea anterior, por tanto, paganas no ha llegado ninguna, ¿no? Pero sí que podemos ver la evolución a través de cómo se ha remasterizado todo, ¿no? El cristianismo lo que hizo, para empezar hay que comentar de que, por ejemplo, en catalán la gente que vive en el campo y trabaja de la agricultura se llama pagès, ¿no? Un agricultor en catalán es pagès, ¿no? Y la palabra pagès viene del latín pagus, que significa campo, ¿no? Pero también de la palabra pagus ha venido pagano, ¿no? Entonces la gente de campo era pagana, mientras la gente de la ciudad era cristiana, en el sentido de que el cristianismo se difundió sobre todo en las ciudades, a través de los comerciantes, de las legiones romanas, penetró en las ciudades y el campo todavía perduraba lo que era el paganismo. Y en Cataluña, pues lo que te decía de Cadaqués o de las comarcas del Pallars, todavía hay ecos de brujas porque eran los sitios más remotos, ¿no? Y entonces ha quedado la cultura popular. Luego, por ejemplo, también en Cataluña es muy típico los gigantes, ¿no? Mm. Al Jagats, que también seguramente en España también en las fiestas mayores, igual los gigantes no deja de ser algo también del paganismo, ¿no? El héroe o alguien mítico que se ha convertido luego en alguien de cartón piedra, ¿no? En muchas cosas puedes encontrar lo anterior a lo cristiano, pero cuando el cristianismo se fue expandiendo por el campo, ¿qué es lo que hizo? Mandó a sus héroes y los héroes eran los eremitas, eran las vírgenes encontradas en huecos de árboles, en cuevas, eran los santos que de repente donde había un menhir se construía una ermita y entonces se decía que era de San Gil, por ejemplo, ¿no? Pero antes ahí había habido pues un espíritu de la naturaleza, ¿no? Entonces fue un acabar reconvirtiendo la adoración que tenía el pueblo sobre los espíritus de la naturaleza y convertirlos en vírgenes, en santos, en cristos, ¿no? No es gratuito que haya tantos santos o tantos nombres de vírgenes o de tantos nombres de cristos, ¿no? Porque digamos que a la gente le cuesta mucho creer en un solo Dios en el momento que se podía creer con una devoción más auténtica. Ahora también, por supuesto, hay mucha gente creyente, pero digamos, cuando era algo mucho más popular y mucho más extensivo, creer en Dios era algo muy abstracto, ¿no? Y alguien invisible, ¿no? En cambio, creer en el espíritu de una fuente o de un árbol, pues eso era mucho más cercano. Y entonces por eso hay tantos Cristos y tantas vírgenes, porque eso lo hace más cercano, sería como un politeísmo cristiano. Pero lo que hacía en el fondo era quitar la creencia en esos espíritus que en Japón han quedado, en África, en Siberia, en la Amazonia, pero aquí han sido cristianizados. Y esos espíritus fueron convertidos en demonios, ¿no? Entonces hay muchas leyendas, tradiciones, cuentos sobre demonios que simplemente eran esos espíritus que eran ambiguos. Uh, lo que hizo el cristianismo es convertir a los espíritus de la naturaleza, que eran ambiguos, como las personas, no hay personas que solamente sean buenas o malas, ¿no? Todos tenemos nuestros ratos. Y evidentemente hay gente muy buena y gente muy mala, pero todos podemos tener un poco de cada cosa. Pues esos espíritus de la naturaleza eran ambiguos también. Depende de la interrelación que tenían nosotros, se podían ser amables y ayudar o podían ser nefastos, ¿no? Y lo que hizo el cristianismo fue disasociarlos y convertirlos en ángeles y demonios. Entonces, esos antiguos espíritus paganos se convirtieron en ángeles, gente muy buena, y demonios, gente muy mala, ¿no? Y entonces eso es lo que la influencia del cristianismo sobre esas creencias anteriores. El cristianismo, por supuesto, tiene cosas muy importantes, como es la fe en el amor y en un solo Dios, pero antes había esa capacidad de poder ver ese otro mundo, el otro lado del espejo, el otro lado de la poza, que eso ahora lo hemos perdido, ¿no? Y evidentemente, igual la gente que tiene un sentido de trascendencia puede conectar directamente con un Dios abstracto, que no deja de ser puro amor si se siente, pero en otras épocas la gente necesitaba esos intermediarios, los daimons, ¿no? Los espíritus de la naturaleza, y eso con el cristianismo pues quedó demonizado. Luego ya vino el mismo renacimiento, ¿no? Con la perspectiva, que es una técnica muy interesante para la pintura, porque nos da un fondo, pero también significa un alejamiento de la naturaleza. Entonces, hemos
tomado tanta perspectiva con la naturaleza que la vemos tan alejados, y además la mayoría de gente vive en la ciudad y con la luz eléctrica, que ya no entendemos la naturaleza, ¿no? Le decimos medio ambiente, ¿no? No es la naturaleza. Entonces ya no podemos ver otras cosas que posiblemente antes la gente Mm, veía, ¿no? Por tanto, la Iglesia Católica monopolizó la parte espiritual y luego lo que fue el racionalismo francés, que es solamente se puede entender el mundo a través de la razón, o el empirismo británico, que solamente se puede entender el mundo a través de los sentidos, con la revolución industrial nos ha situado en un lugar donde el mundo ya no tiene alma, ¿no? Las cosas están desanimadas, ¿no? En el sentido literal, en el sentido, si quieres, divertido, que tienen, hemos desanimado el mundo, ¿no? Entonces, antes la gente tenía la capacidad de percibir que todo tenía un alma, ahora es cuestionable si las cosas tienen alma, y es el mundo contemporáneo. Desde ese mundo contemporáneo nos pensamos que antes todo era superstición, era superchería, y seguramente en el pasado nos hemos dejado capacidades humanas y también capacidades de ver otras cosas que actualmente pues no se consideran porque no se ven con los sentidos, ¿no? claro. Hace poco traje por aquí a Antonio Piñero, que es el mayor experto que hay de Jesús como figura histórica, el cual podcast recomiendo que vayáis a ver. Y estuvimos hablando un poco sobre esto, porque claro, él me dijo que al final el avance del cristianismo era porque no dejaba de ser una idea rentable para la gente que lo podía practicar. Es decir, a cambio de tú adorar a un Dios y de que tu alma se va a salvar, tienes que renunciar a todo esto. Y claro, al renunciar a todo esto ocurre lo que has dicho tú, ¿no? De despersonalización, de supersticiones, de incluso eh, decir que es algo negativo, ¿no? Pero claro, en cierta forma acaba llegando. Pues por ejemplo, el tío, aunque sea una amalgama de cosas, se ha acabado construyendo y se ha acabado haciendo pues la cohesión, ¿no? De todo ello. Yo te quiero preguntar si, a pesar de todos estos cambios que ha sufrido la mitología, las leyendas de prerromanos, romanos, cristianos, etcétera, ¿qué es lo que se conserva actualmente en la sociedad catalana de todo esto? Bueno, digamos que la mayoría de gente en Cataluña, como la mayoría de sitios de Europa o de España, la mayoría vivimos en ciudades, en aglomeraciones grandes, bajo una presión de trabajo, luz eléctrica, máquinas. Entonces, es difícil que nosotros nos podamos reconectar con la naturaleza, ¿no? Y redescubrir si hay más cosas. Eh, las leyendas urbanas es otra película que no tiene nada que ver. Pero sí que dentro de todos nosotros hay como algo latente de volver a reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Mm, Estamos un poco alienados de nosotros mismos porque aunque vivimos en una sociedad bastante culta y que realmente con unos logros sociales interesantes, pero digamos que el día a día hay una presión muy grande, hay un materialismo también muy importante y a pesar que hay un descubrimiento de la psicología y mucha gente puede descubrir cómo uno es a través del psicoanálisis o de otros métodos, yo creo que seguimos muy desconectados, ¿no? De nuestra alma, que ya mucha gente cuestiona que exista, y de la naturaleza. Entonces es difícil que puedan haber más leyendas, ¿no? Pero bueno, igual de aquí 200 años sí que encontraremos algunas. De todas formas, lo que es la tradición, lo que es la costumbre, la leyenda como bagaje cultural, en Cataluña está muy interesante, evidentemente con influencias de muchos otros sitios y hay mucha gente que igual pues le interesa poco porque está más fascinado por la tecnología, por las películas, pero hay suficientes grupos de personas donde la tradición tiene un interés. Y la tradición no es por un interés de volver al pasado o de ser más clásicos, sino porque tiene esos componentes populares, que eso es lo importante, ¿no? Y eso es una reconexión. Lo popular tiene su belleza, tiene su conexión con el campo, tiene su conexión con nosotros. Y entonces, yo creo que Cataluña, que también ha intentado, como ya se intentó, se hizo en toda Europa a partir del siglo XIX, ¿no? De los estados-nación, de buscarle una identidad, que antes la identidad todo el mundo la tenía, pero no estaba tan estudiada, pues todos en España, en Europa, en Cataluña, en el País Vasco, estamos mirando de dónde venimos, ¿no? Y la tradición no deja de ser un bagaje popular intangible, ¿no?
Tú puedes mantener una iglesia románica si queda algo, pero las leyendas, las tradiciones es intangible, pero algo hay en el inconsciente colectivo de todos, de cada pueblo, que manifiesta las mismas cosas de una manera diferente, ¿no? Y esa diversidad yo creo que es muy rico. Y eso yo creo que en Cataluña, a pesar de lo audiovisual y de muchas influencias de otras cosas que también son muy interesantes, hay un interés por este patrimonio popular que irá cambiándose, estará en progreso y por ahí yo no veo que es una cosa que pueda peligrar, ¿no? Otra cosa es si se generan nuevas leyendas, ya es otro tema, ¿sí? Pues fíjate, te quería preguntar por esto porque me iba entrando la curiosidad de tú como persona que estudia, ¿no? Y que tiene tanto conocimiento sobre tanta derivación, ¿no? De estas historias. A mí se me viene a la cabeza pensar que quizás dentro de, no sé, 600 años, si no nos hemos cargado el planeta, todo este tema de la criptozoología e incluso quizás leyendas o libros que se han convertido en películas y tal puedan convertirse en la nueva mitología o en las nuevas leyendas, ¿no? Yo qué sé. No sé si puede llegar a ocurrir el caso, ¿no? De dentro de 700 años que la gente piense en el Señor de los Anillos como una leyenda real, que algo que ocurrió o que se contaba antes en vez de como ficticio. Sí, podría ser perfectamente. También, si no destruimos el planeta, como ahora todo está codificado y guardado, pues se podría ver las fuentes, ¿no? La imaginación es algo muy importante y claro, la imaginación transforma las cosas, ¿no? Pero también hemos transformado el mundo para mejor en algunas cosas. Bueno, las leyendas para nosotros es algo que pertenece al pasado, ¿no? Las leyendas tienen que tener un tiempo mínimo para que se conviertan en algo que ya no podemos acceder a ello. Pero, por ejemplo, si tú te vas a la India, fenómenos de gente que hace cosas extraordinarias y gente que cura de una manera, o gente que es vidente, o gente que habla con los antepasados, eso que para nosotros es algo que se dice que pasaba en otras épocas o es superstición, eso está vivo ahí. Entonces, depende de dónde vivas, ahí no se ha perdido esa conexión con cosas que aquí las llamaríamos extraordinarias o falsas, ¿no? Entonces, ahí seguro que se siguen generando un montón de leyendas porque hay una visión más amplia de lo que es el mundo. Todavía la magia está viva. No es gratuito que El Señor de los Anillos o Harry Potter o Juego de Tronos hayan tenido tanto éxito porque nos hablan de la magia. Y la magia no es que sea algo inexplicable, sino que son cosas extraordinarias que ahora hemos dicho que oficialmente esto no se puede, ¿no? No, Mm. no se puede salir del cuerpo y volar, ¿no? Pero los antropólogos lo estudian en poblaciones tradicionales de gente que es el chamán, ¿no? Que se pone a dormir y en viaje astral o de alguna forma se convierte en un animal, cosas que para nosotros, más allá de la antropología, no existen. Pero en la India esto es vigente en el siglo XXI. Y García Márquez, por ejemplo, lo que se ha dicho del realismo fantástico es fantástico en Europa, pero él lo comentaba, a ver, yo he escrito lo que en mi entorno era lo normal, ¿no? Luego igual él literariamente le ha dado una forma, pero en Colombia seguro que también hay toda una serie de cosas mágicas con explicación, pero que para nosotros lo son y que no existen. Por tanto, el hombre occidental, de alguna forma, está desconectado de él mismo y tiene que reencontrarse. Entonces, si se reencuentra, ya veremos qué más hay en el mundo, ¿no? Y entonces igual las leyendas cobrarán otro sentido porque la leyenda no es más que una forma simbólica de explicar la realidad. ¿Y por qué se explica de una forma simbólica? Porque hay realidades que superan nuestro entendimiento. Jesús trabajaba con las parábolas y en tiempo de los griegos se intentó pasar del mito al logo, ¿no? Pero el mito no es que fuese superstición, sino que era una forma de explicar cosas que no se podían reducir a una fórmula. Con el logo hemos avanzado muchísimo, pero hemos hecho el mundo más pequeño. Solamente ahora vemos lo que podemos poner en una fórmula o medir y pesar. Y lo que está fuera de ahí solo puedes entenderlo de una forma mítica, o sea, simbólica. Y por eso había el mito. Y cuando se pasó al logo, se avanzó mucho técnicamente, pero redujimos el ángulo de entender lo que es el mundo. Porque el mundo es tan complejo que seguramente solo se puede entender de una forma mítica, o sea, de una forma de leyenda. Y bueno, eso daría también para muchos más ratos de charlar porque trasciende un poco el mundo de la leyenda como diversión o como entretenimiento, pero te hace reflexionar mucho, ¿no? Es muy filosófico. A mí me interesa mucho este tema también porque no sé si era en American Gods que reflejaban a los dioses,
era como la guerra entre los dioses actuales y los antiguos, y creo que los dioses actuales eran como una especie de, pues, internet, ¿no? Cosas más actuales, y realmente no deja de ser algo parecido, quiero decir. Ahora mismo es lo que tú dices, que es cierto que la gente se desconecta mucho de la naturaleza, y a cambio no es devoción exactamente, ¿no? Como tal, pero de alguna forma internet o la electricidad y cosas así, pues son parte de nuestro día a día, ¿no? En este sentido.